Mucho gusto de ver a sus caras, las que tienen las pantallas para verse, y bienvenidas y bienvenidos. Bueno, en realidad tenemos 3 sesiones más para comenzar de este seminario interdisciplinario en educación. En este seminario de la Cátedra Luz Helena Galván. 3 sesiones más con esta temática, porque sí habrá más adelante una nueva temática por anunciarse. Bienvenida, Mariana, ya te vi. Muchas gracias, Susan. Buenas tardes, saludos a todos. Y entonces, hoy nos toca con Delia Torres en la mesa Itinerarios biográficos de profesionistas rurales e indígenas en Oaxaca. Y ella misma es la que hace su ponencia, ya entregó la ponencia, está en el Google Drive. Su ponencia se llama Hacerse maestra rural en Oaxaca, formación y trabajo docente desde las historias laborales de maestras normales rurales. Y ya me acordé de que Beatriz quiere decir algunas palabras antes de empezar. Gracias, Susan. Pues simplemente, igual que Susan, darles la bienvenida a todos a este año y esta nueva fase nueva fase del seminario por tratarse de un año diferente. Y pues nada más desearles lo mejor de lo mejor para este año que está iniciando, y ojalá que nos trate muy bien en todos los sentidos, especialmente en el personal, el familiar, pero también incluye todo lo que está a nuestro alrededor. Pues felicidades y pues adelante, aquí seguiremos. Belia, muchas gracias por esta presentación tuya. Gracias, Susan. Y bien, tenemos de comentarista Erika Apodaca y Dalia. A ver, voy a consultar mis papeles. Dalia está aquí, ya la vi. Ay, bienvenidas las dos comentaristas. Habrá entonces esta sesión una sola ponencia, pero con la... Delia, ¿estás lista? Sí. Adelante. Adelante, Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, pues muchas gracias, tanto a Susan como a Betty por la invitación a esta segunda versión del Seminario Interdisciplinario en Educación, en el marco de la Cátedra de Luz Helena Galván. Tuve la fortuna de presentar algo el año pasado y ahora también, pues, compartiendo, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias a ambas. Y pues también de cierta manera orgullosa de poder formar parte de la cátedra con Luz Helena Galván y como retomando todas las enseñanzas. No fue mi maestra de manera directa, pero sí pues es un referente para todas que hemos trabajado magisterio, ¿no? En México, pues Luz Helena siempre será un referente desde la historia y que pues ayuda a ver también el presente, ¿no? El magisterio en el presente, que es el caso del día de hoy. Y bueno, como ya mencionó Susan, el título de la ponencia del día de hoy, quisiera hacer algunas precisiones, sobre todo porque esta transmisión se está haciendo para gente que no necesariamente está dentro del seminario. Para el seminario del día de hoy, de todas las sesiones que compartimos, se entrega un documento escrito, ¿no? Que es como la ponencia que mencionaba Susan, y pues un poco la idea de la presentación es tratar de retomar ese escrito, pero pues ser lo suficientemente general para la gente que nos está siguiendo, que no necesariamente conoce el escrito, ¿no? Para tener una idea general de qué va pues el tema y el proyecto que voy a presentar. Y bueno, entonces quisiera hacer unas precisiones sobre lo que les voy a presentar. En primer lugar, que esto que les presento el día de hoy forma parte de un proyecto más amplio, que se encuentra en curso. Es un proyecto a 3 años y me encuentro apenas en el primer año. Y tiene como objetivo hacer un seguimiento a un grupo de egresadas de una escuela normal en Oaxaca, una escuela normal rural.
y ese seguimiento es a partir de sus experiencias y su trabajo docente en las distintas comunidades de Oaxaca. Trabajo con maestras, pero todas son maestras egresadas de esta institución y por lo tanto pues tienen una particularidad en el sentido de tener una misma formación inicial, formación docente inicial y una experiencia específica. Lo que me interesa en este seguimiento pues es poder identificar las particularidades, elementos centrales y retos a los cuales se enfrentan en su proceso de convertirse en maestras, de ahí el título, ¿no? Es de, después de que egresan de esta institución, ¿qué pasa? ¿Qué viven? Que les permite configurarse como maestras con una identidad específica, ¿no? Con ciertas características. Y para el día de hoy me voy a centrar en dos trayectorias laborales de dos maestras en específico, una con 1 año y medio de servicio y otra ya con 15 años trabajando en el magisterio. Como es un proyecto en curso, lo que les voy a presentar ahora se va a centrar más como en la pertinencia del tema, algunas coordenadas teóricas y metodológicas que son base de la investigación y un primer esbozo de trayectorias, como las personas que pudieron revisar el documento, incluso es un documento que se encuentra apenas en construcción, hay algunos avances, pero también hay algunos elementos que falta por terminar. Bueno, sobre el primer punto, sobre por qué es pertinente investigar sobre maestras normalistas rurales, quisiera mencionar 4 puntos nada más. La investigación se concentra o intenta hacer una aportación a los estudios sincrónicos y etnográficos del normalismo y el magisterio rural en específico. Como les mencionaba, es un texto que es una investigación que se centra, las protagonistas son las maestras, pero son maestras egresadas de una institución en específico que es una normal rural en Oaxaca, hay 17 en todo el país. Y en ese sentido, las investigaciones sobre el normalismo rural generalmente se quedan pues hasta que egresan como estudiantes, ¿no? Las investigaciones se concentran en los años que pasan en estas instituciones, ¿no? Pero ya no sabemos qué pasa después cuando ya terminan de su formación inicial en la normal y qué pasa ya cuando se van a sus centros de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, intenta dar una continuidad sobre qué pasa con estas instituciones y con la gente que está formando en estas instituciones. En segundo punto, la investigación habla del magisterio, pero en específico sobre la docencia rural en contextos y territorios rurales, ¿no? ¿Cuál es la particularidad? Si hablamos de la profesión docente, la identidad docente, pero en los territorios rurales. ¿Y qué significaría plantear una investigación? Una identidad magisterial, ¿no? Una profesión docente en este tipo de contextos en específico. El tercer punto es, pues me inscribo justamente en los estudios de las maestras en tanto mujeres, ¿no? Como esta institución de la que les menciono es un internado femenil, pues solamente se forman maestras mujeres, ¿no? Y por lo tanto tiene una particularidad específica. Y la investigación entonces también dialoga con los estudios que se han realizado sobre las maestras mujeres, sobre la feminización del magisterio. Muchos de estos estudios históricos, como la sesión pasada que tuvimos la oportunidad de escuchar a 2 exponentes de este tema, ¿no? En México, como es Oresta, que se encuentra aquí, y Cirila, ¿no? Que ella es justamente desde más bien como una perspectiva histórica. En mi caso retomo mucho de lo que se ha trabajado en este campo, pero desde un trabajo más etnográfico y de trayectorias laborales. Y finalmente hay un cuarto argumento, ¿no? De por qué hacer investigación sobre las maestras normalistas rurales, y es más bien pues un argumento académico político. Y mi interés pues es hacer también una reivindicación con esta investigación del magisterio rural, de todo el trabajo que realizan las maestras y los maestros en México. Sobre todo pensando pues en contextos de desprestigio del magisterio, que si nos vamos a estos estudios históricos que les mencionaba, pues es algo que no solo está en el presente, sino ha sido a lo largo de la historia, y que a pesar de trabajar en condiciones precarias, en muchos casos, pues ellas siguen realizando esta labor. Entonces, digamos que es un cuarto argumento un poco más de manera, sí, como una postura política que yo tengo y de compromiso con el magisterio rural, con las maestras en específico.
A ver, permítanme porque, bueno, sobre las coordenadas teóricas y metodológicas, bueno, en el texto que presento y que compartí, pues ahí se desarrolla un poquito más. Aquí solamente me gustaría dar algunos puntos, ¿no? Bueno, la investigación, como mencionaba, se ubica en el campo de las investigaciones de la educación en territorios rurales, que es un campo poco abordado y de acuerdo a varios estudios y autores de este campo, pues también poco desdeñado, ¿no? Porque ellos mencionan tres como grandes argumentos o razones de por qué no hay mucha investigación en términos académicos sobre este campo. La primera tiene que ver con la mirada urbanocéntrica, como la centralidad de muchas de las investigaciones en los contextos más urbanos. La segunda es la centralidad que ha tenido cuando se habla de contextos rurales en la educación indígena, ¿no? Hay mucho trabajo sobre educación indígena en estos contextos rurales, pero no todos los contextos y territorios rurales son necesariamente de educación indígena o pertenecen al subsistema indígena, por ejemplo. Y finalmente, la predominancia de los estudios históricos sobre los estudios más desde el presente o estudios con un enfoque más etnográfico, que es un poco el caso, aunque particularmente en la sesión de hoy me centraré en las trayectorias laborales, es decir, en un enfoque más en biográfico narrativo. Y bueno, parte de esta también dificultad o lo poco abordado del campo radica en la dificultad de poder definir a qué tendríamos que llamar como los sujetos y las sujetas rurales, qué tendría que ser lo rural en la actualidad, ¿no? Y sobre todo porque en muchos países, cuando se habla de educación rural, pues se tiende a utilizar solamente criterios demográficos para clasificar a una comunidad como rural, ¿no? En México, pues tenemos el criterio del INEGI, ¿no? Que habla de 2.500 habitantes como tope para hablar de una comunidad rural, y cuando se pasa de 2.500 ya no es como tal rural. Y bueno, eso conlleva pues problemas porque no necesariamente el criterio demográfico define, ¿no?, a un territorio. Y estas investigaciones en este campo lo que más bien proponen es centrarse en una definición de lo territorial. Hacemos en estos territorios como territorios con un contexto histórico, social, económico particular y no necesariamente por un criterio meramente demográfico. Sobre dos conceptos que van a ser centrales en este trabajo que les presento es el de formación docente rural y trabajo docente. Sobre el primer concepto, solamente mencionar que en estas investigaciones lo que se ha dicho para estos contextos es precisamente que tanto la formación inicial como la formación continua de estos maestros pues está un poco lejos de las realidades a las cuales se enfrentan, ¿no? Si nos vamos a los estudios del normalismo rural, precisamente, no hay un plan de estudios en las normales específicamente para contextos rurales como sí lo hubo en los primeros años del siglo XX, ¿no? Con las escuelas normales rurales, precisamente con un plan de estudios específico y una misión particular para formar a maestros que se fueran a estos contextos. Desde los 40 desaparece esta diferenciación de planes de estudio, se unifican los planes de estudio y precisamente muchos de los estudios de los maestros en estos contextos lo que mencionan es que esta formación inicial y continua está alejada de las realidades a las cuales se enfrenta. Y precisamente al no haber una formación docente inicial, digamos, al menos explícita y de un currículum no oculto, sino ¿no? Con un plan de estudios específico, pues los docentes aprenden a convertirse en maestros en la práctica y a enfrentarse a los contextos específicos a los que se enfrentan en estos territorios, pues en la vida cotidiana, en el trabajo cotidiano, ¿no? Y es precisamente esta otra formación la que me interesa, ¿no? Como desde un concepto más amplio, no más allá de la inicial y la continua, ¿no? Cómo se constituyen, se configuran desde las diferentes experiencias como prácticas pedagógicas y formadoras como docentes, ¿no? Y el otro concepto es el de trabajo docente. Bueno, sobre este concepto, un poco que en el documento hago un poco de la genealogía, de cómo se ha abordado, y yo parto precisamente de un concepto desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva constructivista, situada y amplia.
A mí me interesa no solamente lo que hacen las maestras en las aulas y en las escuelas, sino en todo el contexto en los cuales se enfrentan, toda la labor que realizan. Y en este punto retomo una perspectiva de Rodwell que habla de, miremos, ella menciona desde esta perspectiva constructivista del trabajo docente, miremos el trabajo docente desde dos lados, desde dos aristas. Desde una perspectiva de la vida cotidiana, lo que hacen las maestras y los maestros en el trabajo de todos los días, ¿no? Específica, local, situada, contextuada, y desde un lado estructurante, es decir, desde ese trabajo, qué elementos de la política pública, de la política comunitaria específica, definen este trabajo cotidiano. Es decir, hay una agencia por parte de las maestras, pero esa agencia está determinada por una estructura, ¿no? Por el sistema educativo de México, el sistema estatal en Oaxaca, el tipo de educación específica primaria en Oaxaca, etcétera, ¿no? Y finalmente, como les mencionaba, si una de las aristas es mirar cuál es la particularidad del trabajo docente de estas maestras, pero a lo que se enfrentan en tanto maestras como mujeres, pues se articula esta categoría de trabajo docente con una perspectiva de género, pero también con un enfoque interseccional. Es decir, cuál es la especificidad, cuál sería la especificidad del trabajo docente que realizan como maestras en tanto mujeres, que obviamente va a ser muy diferente al trabajo que realizan los maestros hombres, ¿no? Sobre la parte metodológica, bueno, como les mencionaba, para esta entrega del día de hoy, me centro en la elaboración. Se va a analizar el trabajo docente desde trayectorias laborales y entonces un punto central pues es el enfoque biográfico narrativo, que también es un eje que nos une a todo en esta segunda versión de este seminario, ¿no? El enfoque biográfico narrativo, ¿no? Como metodología central en los trabajos. Y bueno, parto de la importancia de hablar de las historias laborales y en ese sentido, pues la idea es priorizar precisamente la experiencia personal y los procesos subjetivos. Eso no quiere decir que deje de fuera, pues, este lado estructurante que les mencionaba, ¿no? Es decir, cómo las experiencias personales se ven circunscritas o cómo una historia laboral también nos permite hablar de elementos más macros, más estructurales. Pues al plantear precisamente también el enfoque biográfico narrativo, lo que plantea es, pues, poner al sujeto social como elemento, en este caso la sujeta social como elemento central de la configuración de lo social, y un poco la articulación de cómo también esto personal y esas historias muy particulares que les voy a compartir, estar inscritas en marcos más estructurales y sociales amplios. Es decir, como una historia laboral muy particular de dos maestras concretas, específicas, nos permite hablar de elementos más estructurales, de la política educativa en Oaxaca, del contexto específico en que realizan su trabajo, ¿no? Como de estos otros elementos. Y finalmente, esto lo retomo de algo que también Oresta ha mencionado en muchas otras investigaciones, es que justamente hablar de un enfoque biográfico narrativo para analizar o adentrarnos a las historias de los maestros y las maestras, lo que permite es justamente diversificar ese gran ente que se nombra como magisterio rural, ¿no? Hablamos de magisterio rural en específico, que es el que me interesa. Y justamente con las historias podemos complejizar la mirada de este ente homogéneo. Bueno, cuando hablamos de magisterio rural, ¿a qué precisamente nos estamos refiriendo? Y en el caso particular de mi investigación, a mí me interesa el magisterio rural en un contexto muy particular como es el oaxaqueño. Y bueno, quisiera mencionarles rasgos muy generales de las colaboradoras de esta investigación, la investigación amplia que les mencionaba. Es una investigación que está conformada, el grupo de colaboradoras es de 11 maestras, todas 10 son egresadas de esta institución que les mencionaba y una es egresada de otra institución normal en Oaxaca. Y si hacemos una división de este grupo de colaboradoras a partir de los años de servicio, tendríamos 3 grupos. Hay maestras con menos de 10 años, maestras entre 10 y 20 años de servicio y maestras que tienen más de 20 años de servicio. El rango de edades va de 23 a 53 años de edad y obviamente también los perfiles de las maestras son muy diversas. Hay maestras que tienen hijos, hay maestras que están solteras, hay maestras que están pues no necesariamente casadas, pero viven en pareja, etcétera, ¿no? Es importante mencionar que esta investigación en curso es una continuidad, este proyecto es una continuidad de mi tesis doctoral que se
se concentró en las maestras, en las estudiantes normalistas de esta institución. Yo trabajé con muchas de estas maestras ahora, cuando eran estudiantes, y por lo tanto el contacto de muchas colaboradoras data de 2018, un poquito antes, que el contacto se inscribió en el marco de esta tesis doctoral. Pero para este trabajo que les estoy presentando ahora hubo dos cortes de entrevistas. Un primer grupo de entrevistas se realizó en el 2022 y un segundo grupo de entrevistas en el 2023, ¿no? Como para tener un poco también en aspectos metodológicos, ¿no? Algunos elementos. Y bueno, lo que les presento el día de hoy, que compartí con los compañeros y compañeras del seminario, pues es específicamente solo 2 trayectorias laborales, la de Daniela, que ya ingresó al magisterio en el 2022, por eso tiene 1 año y medio, bueno, ahorita ya un poquito más, ¿no? Y Nancy, ella ingresó en el magisterio en el 2008 y pues por lo tanto tiene 15 años, ¿no? Los nombres son seudónimos que ellas mismas me sugirieron. Y bueno, hay un elemento en digamos, en los datos generales para entender quiénes son estas maestras que no está del todo trabajado y en el documento está en construcción, que es justamente el contexto laboral de las maestras, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, cuáles son las particularidades del magisterio oaxaqueño, que si vamos a las trayectorias laborales salen, ¿no? Justamente en algunos elementos, en algunas pistas que la misma trayectoria va marcando, pero que es algo que está en construcción y que me parece que es central que se coloque como un elemento contextual, pero también para entender esas trayectorias, ¿no? ¿Cuál es la particularidad del sistema educativo de primarias en Oaxaca, la centralidad del magisterio, del movimiento democrático magisterial y muchos otros elementos que justamente pues salen a colación en estas trayectorias y que configuran un tipo de trayectoria laboral específico, ¿no? Eso está en construcción y bueno, pero es importante mencionarlo. Y bueno, como ahorita tenemos poco tiempo y sería como abarcaría mucho tiempo que les contara las 2 trayectorias que presento, solamente me gustaría dar algunos esbozos de estas 2 trayectorias. Para la presentación narrativa de las trayectorias, yo hago uso de lo que llamo un nudo temático. Y un nudo temático es precisamente, es elegir un tema de esas trayectorias articulado entre mi voz como autora, ¿no? Y la voz de ellas como autoras de su propia vida, ¿no? Bajo la idea de que la trayectoria, pues, es una reconstrucción de ellas mismas, de lo que vivieron desde el presente, ¿no? Reconstruyen aquellas experiencias que son más significativas dependiendo de su propia historia, ¿no? De lo que consideran pertinente en un momento específico, que es en este caso el momento que yo las entrevisto, y también aludiendo en que las historias pues no son lineales, ¿no? Ni cronológicas, mucho menos, ¿no? Sino más bien pues es un entretejido de muchos hilos que yo intento presentar narrativamente con estas trayectorias. Y entonces lo que hago es justamente pues un poco articular mi voz, ¿no? Mi voz narrativa, explicativa y la voz de ellas, ¿no? Y para eso utilizo estos nudos que me permiten ir presentando como tópicos centrales en estas trayectorias. En el caso de Daniel es una trayectoria que está un poco más completa. En el caso de Nancy es una trayectoria que también se encuentra en construcción. Avanzo un poco sobre la misma, pero claro que 15 años es más difícil poder hacer una síntesis de la misma. Y bueno, en el caso de Daniela, como nada más mencionar para la gente que no ha revisado el documento, pues justamente ella es originaria de la Mixteca oaxaqueña, en un municipio que se llama Nochistlán. Es la maestra que tiene 1 año y medio de servicio, tiene 27 años. Vive, entre comillas, con su esposo, y digo vive porque su esposo es maestro también rural en el Estado de México, pero justamente él está laborando como maestro en el Estado de México y ella aquí en Oaxaca, y pues solamente coinciden en las vacaciones o cuando tienen un poquito de tiempo. No tiene hijos ella. Y pues su primera comunidad de trabajo a la que se va es ni escuelas ni comunidades precisamente para guardar como
pues sí, como la información y la seguridad de las maestras, dado que justamente van a platicar como muchos elementos a los cuales se enfrentan, ¿no? Entonces, nada más baste decir que su primera comunidad está en la Sierra Sur y está a 4 horas y media de la capital de Oaxaca. Y a ella le tocó en una primaria de organización completa en una comunidad zapoteca. La población es hablante de zapoteco y, bueno, eso que también ya se ha dicho en otras investigaciones, pues el sistema general, pues no necesariamente las escuelas del sistema general se ubican en comunidades que no son hablantes. Uno pensaría que las escuelas de educación indígena están en las poblaciones donde hay hablantes de lenguas originarias, pero pues no necesariamente. Y ella pues justamente llegó a una comunidad donde la población, los alumnos, las alumnas, los padres y madres de familia son hablantes del zapoteco. Y esta trayectoria de Daniela yo la divido en 4 nudos temáticos. La primera es el ser instructora en CONAFE. Desde el 2014-2015 las maestras aquí en Oaxaca, los normalistas egresados de normales en Oaxaca, tienen que esperar un año antes de ser asignados, antes de ser contratados en el magisterio. Y ella opta ese año de espera por ingresar al sistema CONAFE. Se convierte en instructora del CONAFE en unas comunidades de la Mixteca poblana, ¿no? El segundo nudo temático tiene que ver, y bueno, para ella ser instructora en CONAFE le constituyó como su primera experiencia docente, ¿no? Frente a grupo, no necesariamente en el magisterio en Oaxaca, ¿no? Como maestra, sino como instructora en este sistema con muchas particularidades muy diferentes al sistema de educación primaria en Oaxaca, ¿no? El segundo nudo temático, nada más voy a esbozar justamente por el poco tiempo, el segundo nudo temático de la trayectoria de Daniela es justamente el zapoteco en el aula, y como ya les mencionaba, dado que ella no es hablante del zapoteco, pues a lo que se enfrenta en su práctica cotidiana, pues es a no entender en algunos casos, pues lo que van diciendo las y los padres de familia, pero en los casos de algunos niños que todavía son monolingües en la lengua originaria, pues lo que ella hace es el uso de niños traductores, ¿no? En su práctica cotidiana, pues algunos niños que son más bilingües, español, zapoteco, la ayudan y la van, pues sí, como guiando en las instrucciones, en las actividades que se tengan que realizar, e incluso ella menciona en esta trayectoria, pues ella intenta también con estos niños que puedan aprender un poco el zapoteco para comunicarse. El tercer nudo tiene que ver con la pandemia, es algo que ella no vivió como maestra, porque justamente le tocó como estudiante en la normal, pero lo que ella menciona en esta trayectoria es que justo lo que se enfrentó es que a muchos de sus alumnos, pues fueron alumnos que estuvieron tanto en preescolar o en primaria en pandemia, ¿no? A distancia, sin el sistema escolarizado, y ella pues coloca como una dificultad, lo que implicó la pandemia ya en términos de pues con estos niños, tus perfiles, un poco como las habilidades que no pudieron ser desarrolladas en el tiempo necesario, y sobre todo para primaria, pues la exigencia que muchas veces es pues el aprender a leer y escribir en cierto tiempo, en ciertos grados, ¿no? Y el cuarto nudo temático que menciono es lo de padres y madres de familia involucrados. Dado que ella tuvo una experiencia muy particular en CONAFE, con los padres de familia, tuvo algunos conflictos, pues sí, como de entendimiento con el colectivo de padres y madres en las comunidades donde ella le tocó. En la experiencia que tuvo, su primera experiencia, para ella fue como un cambio radical encontrar una comunidad, ¿no? Que pudiera estar tan implicada en los procesos escolares, los padres y madres de familia como muy atentos a lo que la maestra pedía, lo que la maestra solicitaba, las juntas, etcétera, pero también deja ver un poco como la exigencia, ¿no? Ella decía, es que en esta escuela, ¿no? Los padres y madres son muy exigentes, y eso también nos da a entender pues un poco como los diferentes contextos escolares y cómo la escolarización o la escuela tiene diferentes significados para padres y madres, ¿no? Y para docentes puede ser como padres y madres involucrados, pero también padres y madres exigentes, ¿no? ¿Qué piden a los maestros? Y eso también alude a las relaciones que puede haber entre comunidad y escuela, ¿no? Como en términos muy generales. Y sobre la trayectoria, sí. Quedan 3 minutos, por favor. Ok.
Perfecto. Sobre la trayectoria de Nancy, ella solamente mencionar que ella es originaria de la costa oaxaqueña, tiene 36 años, es soltera y no tiene hijos. Y justo como mencionaba, como ella tiene 15 años de servicio, pues su recorrido por varias escuelas es más amplio. Ella ha transitado por 5 escuelas, 3 en la Sierra Sur, una en la capital oaxaqueña y otra donde se encuentra actualmente en un municipio muy cercano a la capital oaxaqueña. Y en el caso de Nancy solamente esbozo como el recorrido de estas 5 escuelas y aquí podemos ver pues las diferencias entre las escuelas y sus contextos comunitarios, precisamente como lo que ella llama el transitar entre las escuelas rurales y las escuelas más urbanas y otros muchos elementos como la participación sindical y lo que implica moverse para las maestras, cómo se mueven las maestras en función de qué, ¿no? El PTEO, que es un plan para la transición de la educación en Oaxaca, bueno, eso implicaría más explicación, pero basta decir que a ella le toca justamente el apogeo de esta aplicación de este proyecto alternativo en Oaxaca y cómo lo va viviendo y la diferencia entre qué le implicó llegar a escuelas rurales, a enfrentarse a la relación con padres y madres de familia, la dinámica en estos contextos versus las escuelas urbanas. Y ya para cerrar, si es poco tiempo justamente, pues unas reflexiones finales. Estas no están en el documento, pero quiero mencionarlas para el público que nos está escuchando. Pues un poco la idea es como investigar, ¿no? Como ya les mencionaba, sobre las maestras normalistas rurales y entonces colocarlas como protagonistas nos permite hablar de las particularidades del magisterio en contextos específicos, que es muy necesario. La importancia del trabajo docente más allá de lo pedagógico y áulico, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Sí, lo que pasa en las aulas, pero qué son otras cosas que hacen las maestras más allá de las aulas. Y sobre todo mencionaba las dificultades, pero también documentar las estrategias que ellas realizan, todo lo que hacen frente a esas dificultades. Justamente los procesos de cómo viven los procesos de formación que experimentan en sus trayectorias laborales, que va más allá de la formación inicial como tal, como pensando en estos otros procesos más pedagógicos en la vida cotidiana. Y si un papel central es qué papel tuvo esta formación inicial. No como eje principal de la investigación, pero una de las apuestas de la tesis doctoral fue que formarse en estas instituciones en específico configura un tipo de sujeto específica. Bueno, ¿qué pasa ya después cuando son maestras, ¿no? Un poco como ir rastreando ese elemento. Y finalmente, como les mencionaba, pues la especificidad de su experiencia en tanto maestras mujeres. Ahorita en el esbozo de las trayectorias no quedó muy definido, ¿no? Pero claro que en varias de las entrevistas el hecho de ser mujeres les implicó muchos otros elementos que no hubiera sido necesariamente igual a los maestros hombres. Y ellas también ven tratos diferentes en comparación con sus colegas maestros hombres, ¿no? Y ya, muy bien. Gracias. Gracias a ti, Belia. Vamos entonces a pasar la palabra a la doctora Erika González Apodaca, actualmente investigadora en CIESAS Pacífico Sur y también directora regional. No sabemos hasta cuándo, tal vez este año va a descansar de ese rol. Bienvenida, Erika. Gracias, Susan, gracias. Gracias, buenas tardes, Susan, Betty, a todas y todos. Pues agradezco mucho la invitación a este seminario y en particular a comentar el texto que presentó Belia sobre un trabajo en proceso, pero que también tiene pues como una línea de continuidad muy clara con lo que Belia construyó en la tesis de doctorado, con algunas de las vetas que abrió y que pues algunos tuvimos la fortuna de estar más o menos cerca de ese proceso. Y pues por lo mismo yo quisiera hacer un comentario pues bastante breve, pero centrado un poco en 3 momentos, ¿no? Como retomar, por un lado, brevemente esos antecedentes de la tesis del doctorado que pues origina, ¿no? Varias de las preguntas que están ahora
poniéndose al centro de interés de Belia. Después, pues esos intereses actuales y también pues un poco en perspectiva algunas posibilidades o algunas sugerencias que pudieran tal vez simplemente servir de interpelación al texto que estás presentando, porque evidentemente la investigación pues todavía está en unas etapas tempranas y pues va a seguir su propio curso, ¿no? Pero bueno, me voy a centrar entonces en esos como tres momentos y espero no comerme el tiempo. De todas formas, por favor, me avisas, Susan, cuando sea oportuno. Bueno, primero, en relación a los antecedentes es algo breve, pero sí me parece necesario como por aquello de las genealogías, ¿no? De reconocer de dónde vienen estos intereses y estas preguntas que te estás haciendo ahora. Creo que es inevitable referir como a los antecedentes del trabajo que estás presentando, porque varias cosas tienen como una línea de continuidad, ¿no? Y la tesis doctoral abrió interrogantes importantes que algunos de los cuales se están recogiendo ahora, ¿no? En particular, yo quisiera decir de ese trabajo que le antecedió, que entre sus múltiples aportes, una de las características más significativas, ¿no? Que es que fue una investigación antropológica con una aproximación etnográfica escolar a la Enruba de Tamazulapan, en Oaxaca, ¿no? Que con esa base etnográfica, en un campo que sobre todo ha sido trabajado más desde la historia, ¿no? Lo cual ya tiene ahí una aportación, pero también echa mano, ¿no? de datos de primera mano en archivos locales y municipales, y también echó mano y pie y un componente fuerte, ¿no? Como en el enfoque biográfico narrativo, ¿no? Entonces, este eclecticismo metodológico, le llamo así ahora, pero esta ruta, ¿no? Flexible que te permitió en ese trabajo pues explorar como tu objeto de estudio desde estas diferentes rutas metodológicas y sus posibilidades, pues creo que es algo muy interesante en el trabajo original, que permitió ver muchas cosas que no se hubieran visto, ¿no? Evidentemente desde una sola de estas perspectivas o desde uno solo de estos ángulos, pero que además sí implicó pues retos metodológicos y epistemológicos importantes en los que no me voy a detener, por supuesto, porque no es el objeto, ¿no? Pero pues sí quiero mencionarlo porque fue uno de los aportes muy significativos, ¿no? del proceso que se emprendió en el trabajo original, en el trabajo anterior, y que sí permitió complejizar pues estos procesos que tú querías mirar, los procesos de constitución social de las sujetas normalistas rurales, ¿no? Y cómo sus procesos formativos, en este sentido que tú estás tomando la formación, transformaron a esas alumnas muy jóvenes, a esas jóvenes y adolescentes, las fueron transformando en maestras, ¿no? En su paso por la Enruba, en su paso por la formación normalista. Y te permitió también en ese momento incorporar tanto elementos estructurales, ¿no? de género, de etnicidad, como otros elementos más agenciales, ¿no? Como las subjetividades locales, las historias de vida, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante y significativo que deja una huella que también ojalá se pudiera retomar en el estudio que estás haciendo ahora. Bueno, en todo caso, si se retomara sería, ¿no? Pues un componente muy rico. Después, también en ese estudio, otro de los aportes relevantes, ¿no? Y aquí sí ya más centrado en el enfoque biográfico, fue que Belia sí logró como entrar al enfoque biográfico y crear un camino analíticamente muy potente
pero sin sacrificar al mismo tiempo como la cercanía y la reflexividad, ¿no? La cercanía y la empatía con las sujetas, con las colaboradoras, con las maestras, sin que eso derivara pues en un proceso de identificación tal que se perdiera de vista como el análisis, ¿no? El análisis más émic, si es que es posible todavía hablar así, más étic, émic, y logró como hacerse presente en el texto de una manera muy particular, ¿no? Que no es fácil, que es un logro y que requiere pues esto de un continuo ir y venir, ¿no? Entre el distanciamiento y la identificación, la empatía y la agudeza analítica. Y considero que el trabajo que antecede a esta investigación pues lo logró de manera muy importante. Ahora, ya ubicándome con ese antecedente en los intereses actuales. Esta investigación, pues, como ya dije, da continuidad a varios ejes analíticos y metodológicos que se abrieron en la tesis doctoral. Y te preguntas ahora como por convertirse en maestra rural, pero en otro momento que es un momento crucial, que es, bueno, no, tú no lo llamas así, pero yo lo entendí así, como la transición al trabajo liminal, ¿no? Y ese llegar al centro de trabajo y, ¿no? Que también en la tesis era una expectativa muy importante, en el imaginario era como un momento muy importante, muy denso significativamente hablando para ser maestra rural, ¿no? Para ser sujeta normalista rural. Entonces, pues tú estás planteando ahora esta mirada a este otro momento que yo creo que es un momento transicional y que tal vez ayudaría a pensarlo desde ahí, ¿no? Como ese momento de transición un poco más liminal. Lo estás planteando con este recurso metodológico básicamente de las narrativas biográficas y de las historias de vida, ¿no? Bueno, y como tercer, aquí me voy a detener un poco más, como tercer momento, las posibilidades o las sugerencias o simplemente algunas provocaciones que se derivan de la lectura de tu ponencia, de tu texto, ¿no? Que compartiste con estas dos historias de vida de las compañeras. Primero, bueno, ya lo dije, sería como muy interesante que tu acercamiento mantuviera esa riqueza de apelar a múltiples recursos metodológicos, ¿no? Que te permitieran aprender diferentes dimensiones del proceso de constitución como maestras rurales. Te permitirían complejizar esos procesos de construcción como sujetas, ¿no? Y al mismo tiempo lo que ya dije, hacer no perder de vista ni los elementos estructurales ni los factores más agenciales que las constituyen, y sería en ese sentido pues una riqueza que lo biográfico pudiera convivir con una mirada más etnográfica también en un momento dado o una perspectiva histórica. Yo no sé si tú lo has pensado o no, pero en todo caso sí te lo quería plantear y ya nos dirás qué opinas al respecto. Después, pero muy conectado con esta parte, en algún momento que creo que acá en la unidad en Pacífico Sur presentaste el proyecto de investigación, recuerdo que varios de los comentarios que hacíamos en el público eran como dirigidos hacia, bueno, ¿dónde está la dimensión de la práctica docente, ¿no? Porque se veía se veía como una suerte de, pues sí, de ausencia, ¿no? De vacío. Y si bien tú ya lo tocaste hace un momento, ¿no? Ya has sido como clara en esa posición, en esa postura, sí quisiera yo como traerlo a colación porque me parece que esa dimensión de las prácticas docentes, ¿no? Siguiendo un poco como el planteamiento de Cecilia Fierro, ¿no? Y todo sus dimensiones, las dimensiones que ella construye, ¿no? Sobre la práctica docente, como modelo analítico, ¿no? En el caso de las egresadas de la ENRUVA, ¿no? También era una expectativa muy importante, o sea, también yo me pregunto si es un elemento que puedes
dejar de mirar o dejar de considerar cuando tenía, al menos en aquel trabajo, ¿no? Tenía como pues una densidad significativa muy importante, ¿no? Era también visto como el momento como un ritual, ¿no? Un momento de consolidación de una identidad para la cual habían venido construyéndose, ¿no? En todo el proceso de formación en Ruba, y que también había como mucha expectativa de llegar no solo al contexto laboral, sino al aula, ¿no? Al aula como tal. Y bueno, creo que si, digamos, si los sentidos que las maestras asignan al trabajo docente, ¿no? Y a su saber pedagógico situado, ¿no? Tiene un papel en tu investigación, pues a lo mejor sería necesario por lo menos plantearse la pregunta, ¿no? ¿Qué papel podría tener lo específicamente pedagógico, la práctica docente y la práctica pedagógica como tal? Recuerdo aquí yo de una tesis reciente de un estudiante de Pacífico Sur, una tesis maravillosa, que trabajó justamente prácticas docentes, ¿no? En otro contexto, pero ella recuperaba el concepto de reflexividad de Sean, ¿no? O sea, dentro de la práctica docente y sus diferentes dimensiones, la práctica docente como una construcción histórica, ¿no? Social, situada, pedagógico-política y caracterizada por este saber hacer, ¿no? Que Sean ubica en este concepto de reflexividad como la reflexión en la acción, ¿no? Y creo que, pues, que tal vez serían herramientas analíticamente útiles, por lo menos. ¿Qué pasa con esa dimensión en la constitución de estas maestras, ¿no? Ya en el momento de la transición al trabajo, ¿no? Es decir, me sigue pareciendo provocativo que no la esté considerando, ¿no? Entonces me gustaría, pues si pudiéramos como aprovechar la provocación y escucharte un poquito, ¿no? En relación a eso. Y bueno, por último, creo que hay otros hilos sueltos que tu trabajo original dejó abiertos, como ya dije varias veces, y que vuelven a aparecer, pero en esas narrativas muy tempranas, ¿no? Lo cual me parece significativo. En particular hay 3. El primero de ellos vuelve a ser como una clara tensión entre lo rural y lo indígena. Y aunque has tenido tus motivos, ¿no? Y el mismo campo te ha dirigido hacia allá para no digamos, enfocar como prioritario la construcción de lo étnico, sino más dirigirte hacia la pregunta de qué es esto de lo rural, ¿no? Con esta identidad de lo rural situada en Oaxaca, ¿no? Situada en la Enruba y en las egresadas de la Enruba. Entonces, aunque tus razones han sido claras, yo siento que todo el tiempo vuelve a brincar. Y eso tiene que ver pues con el contexto situado donde estás trabajando, ¿no? Y me parece que es pues muy interesante, ¿no? Cómo desde cuando uno lee estas narrativas, pues ahí está muy claramente, ¿no? Primero que lo que en aquel trabajo veíamos como el silenciamiento de lo étnico, ¿no? En la Enruba, ¿no? Ahora aparece, ¿no? En la transición al espacio laboral de las maestras. Lo zapoteco incluso sobresale como uno de esos nudos de sentido, ¿no? Me parece muy interesante porque ¿qué implica, no? ¿Qué implica estar trabajando en un contexto bilingüe cuando toda tu formación, bilingüe al parecer, tendríamos que ver, ¿no? Qué tipo de contexto es, pero cuando toda la formación, esa parte estuvo, pues, si no desdibujada, no era ni mucho menos un elemento tan significativo como otros, ¿no? Entonces, parece que esa pregunta como que nuevamente se va colocando ahí, ¿no?
cómo comprender esa frontera sutil o confusa entre lo rural y lo étnico, situándonos en Oaxaca, ¿no? Situándonos en las egresadas de la Enruba, o cuáles son sus sentidos situados ahí, qué pesos relativos tiene o no tiene para lo que te interesa comprender, que es justamente esta formación como maestras rurales, ¿no? Ya en su inserción en el campo laboral. Otro hilo suelto que le llamo yo, que también me parece que de alguna manera está presente y vinculado con lo anterior, es que quizá esa tensión entre lo rural y lo étnico te puede estar llamando la atención como para abrir la posibilidad de situar un debate crítico de lo rural, pero en estos escenarios complejos de lo que algunos autores le han llamado la megadiversidad, ¿no? O la diversidad de diversidades contemporáneas. Y tal vez sería una oportunidad de hacerlo. Es decir, Gunther Dietz le llama a estos conceptos de tercera generación, ¿no? Porque ya no estamos discutiendo la interculturalidad en función de lo étnico, ya no estamos discutiendo, bueno, sí se discute, pero no es el caso. Sin embargo, lo que vemos son contextos, ¿no? Complejos, crecientemente atravesados por la diversidad en sus múltiples formas y por una diversidad de diversidades que plantea retos importantes. Entonces, yo no sé si a la luz de de estos nuevos debates o debates renovados, ¿no? Sobre la diversidad, también pudiéramos como aportar un poco de luz sobre cómo se construye lo rural, pero de cara a estos contextos, ¿no? Que estamos viendo en ámbitos, bueno, en todos los ámbitos. Hasta ahí lo dejo porque es realmente una elucubración, pero me parece ya como muy importante. Y por último, creo que tal vez en ese ánimo de no, digamos, de ir más allá de la tesis doctoral, ¿no? Y de también atreverse como a plantear cosas nuevas, ¿no? Si tú estás hablando de la constitución de las maestras rurales en el trabajo, ¿no? En la transición al trabajo o en el trabajo como tal, ya me parece importante que pudieras explorar qué hay, ¿no? En torno a las relaciones entre escolaridad y trabajo, ¿no? ¿Qué podrían aportar este campo de estudios, ¿no? Sobre la relación entre escolaridad y trabajo a lo que tú estás queriendo indagar, ¿no? O sea, María de Ibarrola, entre otras, pues tiene todo un trabajo muy, muy interesante desarrollado al respecto, aporta un modelo, ¿no? Donde analiza la estructura laboral de diferentes contextos de recepción. Estamos dando por hecho que esa estructura laboral, en caso de que te preguntes por ella, está dada por la lógica del magisterio, ¿no? Y el sindicalismo magisterial oaxaqueño, pero no lo sabemos realmente. Yo me preguntaba cuando leía las historias, ¿no? ¿Cómo es esa estructura laboral en la que se insertan? ¿Es la misma para todas, no? No sé, o sea, ahí hay como otro nicho, ¿no? Que explorar, que tal vez sería muy, muy bueno, ya que estás en este otro momento significativo de las trayectorias de las maestras, pues analizar desde otras, no sé si lo biográfico diera para eso, creo que no, ¿no? Más sería como analizar un poco más o preguntarte un poco más por cómo es esa estructura laboral en la cual se están insertando y qué del conocimiento más a fondo de esa estructura podría aportar a entender, pues eso, tu pregunta, ¿no? Cómo se construyen como maestras en estos escenarios complejos. Pues bueno, hasta ahí lo dejo, Belia, y pues son provocaciones para mantener el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika.
Muy bien, vamos a escuchar ahora a la maestra Dalia Guzmán Vázquez del Centro de Actualización del Magisterio de Oaxaca. Adelante, bienvenida Dalia a este seminario. Adelante. Muchas gracias, doctora Susan. Un gusto volver a saludarle y también agradecer la invitación a la doctora Torres, que me invita a comentar su trabajo que hoy ha presentado. Bueno, yo quiero compartir con todos el hecho de que justamente yo fui parte en distintos roles de la institución de la cual se habla. Entonces, eso también de repente cuesta como tomar cierta distancia de los procesos de los que uno es parte. Entonces, pero sí voy a tratar de que pueda ser así, ¿no? La ponencia Hacerse maestra rural en Oaxaca, formación y trabajo docente desde las historias laborales de maestras normalistas, como nos los ha compartido la doctora Belia, pues es un avance que está realizando de un proyecto que incluso basta en menos de un tercio del tiempo, ¿no?, que se ha proyectado hacerlo, y que podemos ver que justamente está también en una etapa que se está construyendo, lo cual es rico porque yo creo que justamente estas charlas ayudan como a ir afinando algunos detalles, fortalecer las visiones, pero también creo que a quienes, como en mi caso, somos parte o hemos sido parte de estas incluso trayectorias de hacernos maestros, pues, y maestras sobre todo, pues vienen a ser como procesos muy importantes, porque creo que también está la otra parte, o sea, así como cómo puedo compartir con investigadores que pueden o investigadoras que pueden tener este tema de las maestras, pero también cómo lo perciben quienes están en el otro lado, ¿no?, viviendo las trayectorias. Y a mí me parece que eso es algo que permite este seminario. Coincido con lo que planteaba al inicio la doctora Erika, de que es importante para comprender este trabajo recuperar, yo no sé si en el informe o en la presentación final de esta investigación tendría que hacerse como un apartado amplio que permita comprender de dónde surgió justamente esta otra etapa de investigación que deriva de la tesis doctoral, como lo ha planteado la doctora Belia, y que en mi caso considero que sí es muy importante porque hay muchos ires y venires, ¿no? Entonces, la tesis lleva a esta otra nueva beta de investigación, pero también retoma en las historias de las maestras. No se hace un corte definitivo de decir, ahora ya estamos solo en lo laboral, ¿no?, sino que se recurre a una serie de recursos, de trayectos de formación y experiencias que se tuvieron desde la normal. Entonces, a mí me parece que sí es muy importante que para quienes no conocen la tesis o incluso no comprenden el contexto específico de Oaxaca, porque es limitado su conocimiento, sí es muy importante que puedan tener acceso a una contextualización para comprenderlo. Yo quiero decirles que, bueno, trataré de que esos comentarios que haga, por un lado, sean como una docente que se formó en una escuela normal rural, que es la misma, la Normal Vanguardia, y también como alguien que ha estado en el proceso como docente formadora. Entonces, desde esas visiones quisiera ir haciendo algunos comentarios. El estudio que se plantea la doctora Torres me parece que recupera la experiencia vivida de docentes que se han llamado noveles en su proceso de hacerse del oficio, de la profesión, desde una visión amplia. Si hay estudios que hablan de qué viven los maestros y maestras nuevas, pero justamente pareciera que en el hablar de los y las maestras que recién ingresan a la profesión, se pierde la mirada de género, y eso es algo que yo veo como una gran riqueza en el trabajo de la doctora Torres.
no se ha diversificado las experiencias desde el género y aquí hay en ese sentido un gran aporte, porque sí es muy diferente, en mi opinión, desde las experiencias que me ha tocado conocer, sí hay condiciones que determinan que se tome algunas decisiones de orden personal, de orden político, que son las que se están mencionando en las historias, y por lo tanto no ocurren de la misma forma si se es hombre que si se es mujer. En ese sentido, a mí me parece que esta investigación va a aportar bastante. Otro elemento que me parece muy, muy importante, pero que también al leer las narrativas, yo decía, pareciera que se pierde también algo, ¿no? Se coloca la centralidad en una visión amplia de la profesión docente, del trabajo docente. No está centrado en esta dimensión didáctica del ser docente, es decir, de los procesos áulicos, de cómo resuelven situaciones que, por ejemplo, sucede a las y los maestros nuevos, ¿no? Bueno, en mi experiencia he visto que los colocan en los primeros grados, sobre todo en primer grado, ¿no? Cómo resuelven las dificultades de enseñar a leer y escribir, y cuando se agrega esa complejidad de enseñar a leer y escribir a niños que tienen como segunda lengua el español. Entonces, no está colocado ahí, está colocado en una visión más amplia, y creo que también eso da, por un lado, ayuda a enriquecer la visión del ser docente, pero también se corre el riesgo de no centrar en algo que sí es fundamental, el conocimiento didáctico de la maestra, ¿no? En este caso. Creo que la visión que tiene la investigación ayuda a comprender que el ser docente se teje con aspectos sociales, históricos, políticos, sindicales, económicos, de trayectorias mismas de las docentes que se incorporan a la docencia, de su condición familiar y de las expectativas que ellas se han ido tejiendo, ¿no? Y que se ha mencionado, estas empiezan a plantearse desde la tesis doctoral, ¿no? O sea, las expectativas que tienen sobre su profesión no son únicas, son diversas, ¿no? Las condiciones en que inician la docencia también son diversas, y las podemos encontrar, por ejemplo, en las dos narrativas, ¿no? Una que es hija de profesores, ambos, que podemos ver que probablemente eso le dé una condición económica que le permite incluso el acceso al posgrado, ¿no? La otra historia, Daniela, por ejemplo, no lo podemos identificar porque está más reciente su ingreso, pero también, pues sí vemos que es una condición distinta. Entonces, me parece que estos cortes, que también el haber hecho como seleccionado de manera diversa a egresadas de Tamazulapan a lo largo de 3 décadas, que han egresado a lo largo de 3 décadas, también da una riqueza, ¿no? Porque podemos incluso hacer esta visión histórica de cómo han cambiado las condiciones del mismo trabajo, las exigencias, pero también las expectativas de las maestras que se incorporan, ¿no? Y las condiciones en que se incorporan. Y yo creo que aquí es muy importante también porque puede aportar una visión, considerando que un tema central de la investigación es reflexionar sobre las ruralidades, también podemos ver cómo estas se han ido transformando en nuestra entidad. Por ejemplo, para quienes hemos estado en la formación de docentes, por ejemplo, hace 30 años encontrábamos escuelas que tenían en comunidades que nosotros considerábamos rurales, encontrábamos escuelas con 12 grupos de educación primaria, y que a la vuelta de 20 años ya son escuelas bidocentes, ¿no? Entonces, sí hay condiciones distintas, y creo que la riqueza de esta investigación es justamente aportar también sobre estas miradas. El documento que nos compartieron, que nos compartió la doctora Torres, inicia justamente con una narrativa de cómo se acercó a egresadas a una egresada de la normal, ¿no? Este proceso que sigue para
obtener sus documentos que le permiten presentarse en su ámbito laboral. A mí me parece que en esto hay una complejidad que sí es importante destejerla más, ¿no? Porque pareciera que es solo el simple hecho de ir a tener un documento. Y aquí hay que abundar más. ¿Por qué en esas instancias? ¿Por qué la necesidad de 2 documentos para alguien que se presenta como nuevo? Eso quizá en algunos otros países sería incomprensible, ¿no? Incluso en nuestro mismo país, incomprensible por qué tienes que ir por un documento adicional al sindicato, ¿no? En el caso de Oaxaca, por ejemplo, se reconocen agremiados a la sección 22 con 11 niveles educativos. Uno de ellos es el de primarias generales, que es en donde laboran estas docentes de quienes están haciendo sus historias de vida y contribuyendo con esta investigación. Entonces, sí es importante también ir enriqueciendo los datos contextuales que como se dice en el documento, es algo que sí se está elaborando, pero que lo que nos compartieron todavía no está, porque justamente entender que, por ejemplo, en el caso de la primera historia, está en el contexto reciente de una reforma educativa laboral que quitó la asignación automática de plazas a nivel nacional, pero que en el contexto específico de Oaxaca vino una negociación sindical de una sección mayoritaria, porque en Oaxaca pues son 2, la 59 y la 22. En este caso también se documenta quienes se consideran agremiados de la sección 22 y ese es un procedimiento específico dentro de esa sección. Entonces, si uno reflexiona ampliamente o proporciona mayor información sobre este contexto, creo que ayudaría más a comprender, ¿no? ¿Por qué esa dinámica? ¿Qué le pasaría a la nueva maestra si no lleva sus 2 documentos? ¿Cuál sería, pues, también otras alternativas, ¿no? Si es que hay. Entonces, yo lo pongo aquí que sí es importante reconocer que por lo menos en la historia con la que se parte, hay 2 vertientes donde tiene que hacer trámites. Una que tiene que ver con la parte oficial o patronal y la otra que es la sindical. Otro tema, hay un concepto central en el trabajo que es el formarse como maestras rurales. Por lo menos en las 2 historias, en las 2 narrativas que nos comparten, sí está presente este componente, pero no sé si en todas aparece que hayan sido ubicadas como primera comunidad en contextos rurales, porque también hay quienes han sido fueron colocadas justamente después de la reforma laboral, fueron ubicadas en la capital del estado. Y ahí hubo pues otras trayectorias distintas, ¿no? Entonces también aquí yo me preguntaba si todas las egresadas se forman como maestras rurales o hay quienes llegaron a contextos urbanos y qué procesos diferenciados siguieron. Los resultados de esta investigación pues sí pueden ayudar a la toma de decisiones yo creo que esta investigación contribuiría de manera específica a que tome unas mejores decisiones de formación la institución de la cual egresan, ¿no? Quienes están participando en la investigación, aunque de manera general también estarían aportando al conocimiento de los trayectos, de las historias de vida de maestras que se incorporan de manera como maestras noveles, ¿no? En este caso encontramos que, por ejemplo, sí tiene una particularidad el ser de la normal vanguardia, que tiene una tradición de lucha de la que ya se ha hablado, tiene una formación específica y también creo que aquí en el análisis puede incluso, como se está planteando maestras que egresaron o que se ubica su egreso por lo menos en 3 décadas, sí es importante quizá reconocer sí el haber sido formadas con planes distintos, como el 84, como el 1997, como el 2012,
generó también condiciones distintas de cómo adentrarse al trabajo docente, ¿no? Este componente del plan con el que se formó, yo no lo encuentro, no sé si podría ayudar o si estaría aportando algo diferenciado que podría también incorporarse como objeto de análisis, ¿no? O como referente. También, considerando que en las historias, en las narrativas, las maestras dan un peso importante a su adherencia, incluso se plantea como un asunto meritocrático la participación en las actividades político-sindicales, pues también es importante, yo creo, en el contexto, reconocer desde cuándo se da justamente esta proximidad a la representación sindical, porque no es en el previos y que quizá desde ahí también pueden ayudar a diferenciar las trayectorias que siguen las maestras. Bueno, son los 11 niveles. Algo que me llamó fuertemente la atención es al inicio cuando se plantea que no solamente se estaba yendo a su nuevo centro de trabajo, sino también a su nuevo hogar. Me parece que esos procesos tampoco están tan diferenciados, pareciera que son así como en automático, ¿no? Incluso yo cuestioné mi propia historia, si para mí mi primer lugar de trabajo fue también mi hogar, y yo decía en qué condiciones sí lo permiten y en qué condiciones no. Creo que ahí puede también incluso aportarse más a detalle de cómo las maestras pueden vivir, para quienes sí puede ser este lugar de trabajo también un nuevo hogar, porque en efecto hay quienes permanecen en la comunidad, incluso hasta en periodos vacacionales, pero hay quienes lo ven como solo una cuestión de tránsito. Entonces, ¿qué efectos tiene, por ejemplo, qué compromisos también se asumen cuando la comunidad, la primera comunidad donde se elabora, o las primeras, que suelen ser las más lejanas, como lo vimos en las dos narrativas que nos comparten, si la maestra lo asume solo como su lugar de trabajo, determina o cambia el compromiso que tiene profesionalmente o no. O sea, es algo que yo creo que también puede enriquecerse en el análisis. Yo me preguntaba qué condiciones favorecen que las maestras asuman como nuevo hogar las comunidades donde llegan a laborar, y en qué casos se asumen solo como un lugar de trabajo. También, por ejemplo, vemos que en una de ellas el papá acompaña, ¿no?, a la maestra a su nueva zona escolar. Eso también, yo decía si esto puede ser diferenciado por el género o no, o en qué casos también puede ocurrir, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi experiencia, pocos maestros llevan a sus papás. Generalmente tiene que ver con que son maestras, ¿no? Entonces también enriquecer este análisis. Lo comentaba la doctora Erika en el sentido de que a mí me parece que sí hay una gran riqueza desde la antropología. Sin embargo, hasta ahorita en lo presentado yo noto más como esta parte de las historias de vida. Entonces, siento como que el tema pendiente es justamente abonar más al aporte que está teniendo este trabajo etnográfico, que todavía en este primer avance no lo vemos mucho porque no está la descripción contextual, entiendo, pero sí creo que esto podría tener más presencia en ese momento, ¿no? Y también considero que, bueno, como una sugerencia que pudiera ayudar a fortalecerse la visión de género. No hay elementos todavía para comparar si lo que siguen ellas es diferente a las trayectorias que pudieran haber llevado los maestros, ¿no? O sea, no lo noto mucho.
Quizá también como todavía no están todas las historias de las maestras participantes, quizá ahí también podría aportarse y ayudar a hacer también ejercicios comparativos. Por ejemplo, yo decía, aquí no hay ninguna directora y también no sé si estas condiciones de soltería, de estudios de posgrado, de condiciones familiares, de contextos de las instituciones a las que llegan, son las que permiten también el ascenso de las maestras. Como que todavía no encuentro elementos de qué favorece que una maestra pueda ascender en este caso en el nivel de primaria, ¿no? Porque sí veo, está presente el cambio, por ejemplo, el acceso a estudios de posgrado, pero eso no está tan vinculado al ascenso social y también al ascenso profesional en el nivel educativo. Dalia, podemos sí. 2 ¿Cerrar? minutos más para poder Sí. dar la voz a nuestros participantes aquí en el seminario. ¿Qué tal? Sí, ¿Sí? bueno, yo me quedaría con eso. También el tema de las ruralidades en las entrevistadas me parece que sí es muy presente, pero sí habría que enfocarse, si es posible, en cómo ellas resuelven esos temas, ¿no? De en qué manera se tensa su formación docente con los retos que plantea el ejercicio de la profesión en estos contextos. Me quedaría con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Dalia, y pues han sido preguntas y comentarios muy ricos que van a enriquecer seguramente el trabajo de Belia, y quisiera abrir ahora sí el seminario a las voces de ustedes. Vamos a dar una ronda de comentarios y preguntas. Antes de volver el micrófono a Belia, voy a leer una pregunta que está en el chat. No sé si YouTube hay, luego me dirá Carla. De Graciela Mazón, ¿cómo se atiende la lengua materna de los diferentes contextos en donde se ubica la escuela? Así como la atención a grupos multigrado de ambos medios, tanto rural y indígena. Es de YouTube, dice, esto es de YouTube. Gracias, Graciela. Alguien de nuestro público aquí en Blue Jeans. Ahora pueden abrir sus cámaras ya está Oresta. Adelante. Bien, pues yo quiero felicitar a las tres. A mí me parece que ha sido una sesión pues muy reflexiva y justamente yo conocí la tesis de Belia, ¿no? La leí y también veo la continuidad de su investigación ahora como investigadora en el CIESAS y pues veo que una consistencia, una continuidad en su forma de investigar, una mayor profundidad en su trabajo de investigación. A mí me gusta mucho cómo Belia hace reflexividad en forma constante en torno a sus procesos de investigar. Y creo que pues esta es una herramienta de su generación y también muy de ella, como decía Erika, ¿no? La forma en que dialoga con las biografías y la forma en que hace las entrevistas, es muy original. Y por supuesto que hay 1000 preguntas en torno a las maestras, ¿no? Yo te diría, Belia, ¿no? Que me generan muchas preguntas, muchas reflexiones con mis maestras del siglo XX y bueno, y la forma en que yo también las veo, ¿no? En particular la condición de género, ¿no? Porque una cosa es cómo están las mujeres, es decir, la condición de género,
que puede haber en un sistema educativo, ¿no? La forma en que se aborda el género, la forma en que entran incluso los profesores que ahora se quieren abiertamente ser orgullosamente homosexuales o transexuales, ¿no? Y la forma en que la estructura magisterial aborda el género, ¿no? El sindicato, el sistema educativo. Entonces, la condición de género para mí es un tema duro al que no entra el sindicato, ¿no? Incluso, ¿no? Que tiene rasgos muy patriarcales. Entonces, el tema de las relaciones de género y su estructura patriarcal que se sostiene en el sistema educativo, pareciera, según mis puntos, lo que yo encuentro en mis investigaciones, que es todavía más marcado y más tradicional en las escuelas rurales e indígenas, en donde las mujeres también tienen menos oportunidades de hacer carreras rápidas o de... Y bueno, y que en este sistema en particular se nota mucho más el rápido ascenso de los hombres frente a la situación de mayores dificultades y adversidades para las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, pues si tú lo has abordado así, sería una pregunta, ¿cómo te lo propones? Por otro lado, bueno, algo que aporta tu tesis doctoral y que es valiosísimo, es lo que le da la formación política a estas maestras desde la normal, ¿no? A mí me dejó muy clara tu investigación, lo que le puede dar a las mujeres este aporte de formación política, que ellas mismas lo reconocen como algo que las empodera, que las vuelve fuertes, que las vuelve valientes, pero también en otro sentido, pues tampoco muy conscientes de las desigualdades de género, porque no es algo que esté en su formación política, en la FEXUM y en todo la estructura política de las normales rurales, no hay todavía este avance, ¿no? Pues sí, desde una mirada interseccional, no han llegado al género, ¿no? Solo muy recientemente están participando ya en una serie de movimientos de las mujeres y también planteándose demandas de mayor igualdad. Entonces, en ese sentido, creo que en tu participación, en tu exposición, y no sé cómo va la investigación en ese sentido, ¿cómo te planteas preguntas de lo político en particular? ¿Cómo ver lo político? Porque creo que hay, pues sí, muchos aportes para ver la vida cotidiana, la vida sindical, hay muchas referencias, pero creo que muy pocos estudios que hablen sobre ese componente político. Yo diría que Susan nos dio bastante en sus investigaciones al respecto, ¿no? De cómo se constituye en una parte de la identidad que tienen los maestros, que tienen este compromiso político con la democracia, con un proyecto diferente, ¿no? Al del maestro promedio, ¿no? Y que es algo que llevan estas maestras. Y bueno, Susan hasta donde recuerdo, y ahorita lo puede decir, por supuesto, mejor que yo, lo identifica como una parte ética, un componente ético en la identidad de los maestros disidentes, en fin. Entonces, mi pregunta sobre todo, Belia, sería en torno al género y en torno a la parte de cómo hacer la indagación, ¿no? Yo creo que tú lo haces muy, muy bien y la verdad a mí me gusta mucho cómo investigas en tu tesis doctoral esa parte política, esa narrativa de las maestras, de las estudiantes que narran en su formación política y pues ese intangible que los vuelve comprometidos, ¿no? Cómo se construye esa conciencia política
que los vuelve comprometidos con la educación rural, que los vuelve críticos, que ellos asumen una posición ética frente a las desigualdades. O sea, hay cosas valiosísimas que les da la normal rural y la participación política, que yo creo que pues ese sigue siendo tu aporte, Belia. Y aquí en tu exposición, pues hoy no nos lo enfatizaste mucho, ¿no? Por ahí va mi petición de que ampliaras un poquito al respecto y bueno, y mi felicitación porque los comentarios de la doctora Erika y de la maestra Dalia completan muy bien este debate que para reflexionar contigo tus avances de investigación que a mí me parece muy importante, ¿no? Y además muy relevante ahorita para seguir viendo lo que se considera el rescate de las normales, ¿no? Que hay todo un movimiento de ver de otra manera, menos estereotipada y menos condenable de la práctica política de las normales, y más bien como que hay un resurgimiento de una narrativa que lo ve como una forma de resistencia y también de reivindicación de la educación rural, ¿no? En ese sentido, yo creo que esta identidad de estas maestras tendría que no dejarse de ver cómo eso frente a la práctica docente sigue teniendo fuertes desafíos y que yo diría que también lo tenían las maestras de los años 20 y 40. La narrativa de la revolución era llevar un sistema educativo que no reconocía a los indígenas, que podría ser incluso hasta violento en términos culturales en varios momentos, porque de eso está hecho el sistema educativo que finalmente van a promover en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, le dejo hasta ahí para que participen más compañeros. Muchas gracias, Susan, por darme la palabra. Y felicidades a las tres. Beatriz, adelante. Gracias, Oresta. Gracias, Susan. No, pues yo también me sumo a las felicitaciones, Belia. Tu trabajo también me gustó muchísimo. Se me hizo un trabajo de de un impacto fuerte y la verdad con avances en cuestión de construcción de conocimientos. Me gustó mucho, ¿no? Yo tendría solamente algunos comentarios que coinciden con lo que ya también dijeron. El primero sería esta necesidad para reafirmar la condición de género o las desigualdades de género. Yo creo que es importante hacer un contraste, ¿sí?, con maestros varones para poder comprender esto, ¿no? Es decir, si nada más te quedas con la cuestión de las maestras, pues no hay con qué contrastar. Se dice, hay desigualdad de género, sí, pero ¿con respecto a qué?, ¿no? Ya sabemos que las desigualdades están en muchas cuestiones, especialmente las sindicales, la cuestión de bueno, no sé ahorita cómo se esté llevando a cabo, pero cuando yo estuve trabajando esto mucho, pues se daban también en la cuestión de cómo otorgar ciertos puestos como las supervisiones escolares, las direcciones de escuelas, etcétera, etcétera. Y bueno, yo aquí recordando los trabajos, me lleva a recordar precisamente dos de los trabajos que yo realicé, uno con relación a educación indígena y el otro con relación a las cuestiones de género, ¿no? El primero sería el de educación indígena, fue cuando se echó a andar el proyecto de educación indígena bilingüe y bicultural por la SEP, y que desde entonces, Luz Helena y yo realizamos este trabajo. Desde entonces veíamos ese alejamiento que tú mencionas ahora de la formación docente con respecto a las realidades locales. O sea, lo que te enseñan nada tiene que ver con lo que tú estás viviendo de manera cotidiana en las escuelas y en la enseñanza a los alumnos, ¿no? Este estudio que realizamos en la región Mazahua, y eso pues ya tiene muchísimos años, fue en el 80, 82 cuando se echó a andar este programa. Yo recuerdo la ignorancia, por un lado, la falta de
de adaptación de los planes y programas de estudio, y eso que eran parte de este programa indígena bilingüe y bicultural, pero que no tenían ninguna relación con las realidades indígenas, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, era la ignorancia de los formadores de los estudiantes, de los maestros normalistas, porque de los maestros indígenas, perdón, en este caso eran los cursos de capacitación para maestros en funciones que no se habían titulado. Entonces, esta capacitación les daba precisamente esa oportunidad para poderse titular como maestros de educación primaria indígenas, bilingües y biculturales. Yo recuerdo esta ignorancia por parte de los formadores de estos maestros, al grado que no tenían idea de quiénes eran los maestros indígenas a los que estaban formando, ¿no? Y aquí mi pregunta sería, ¿quiénes eran o quiénes fueron los formadores de estas maestras que tú estudiaste, ¿no? ¿Qué tan, digamos, qué tan identificadas o identificados estaban estos formadores con los ámbitos de trabajo de las maestras indígenas, ¿sí? Es decir, porque yo creo que eso también es, pues bueno, bien importante. Y un último comentario tiene que ver con la metodología del enfoque biográfico narrativo y las historias de vida. Yo tengo un trabajo sobre también de hace varios años, que se llama Marina y sus techos de cristal, vicisitudes de una maestra, en donde a partir de la historia de vida, con la metodología de historia de vida de una sola maestra, pude empezar a tejer, ¿sí?, los procesos personales, familiares, ¿cómo se llama?, como docente, con otros procesos que tenían que ver con el sindicato, con las cuestiones políticas, con el momento histórico que se estaba viviendo, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que es tejer estos procesos personales, locales, con procesos intermedios y con procesos estructurales es muy importante. Si lograr esto implicaría entender cómo funciona el sistema educativo, ¿sí?, a partir de esta forma de ir tejiendo los datos etnográficos, empíricos, con los datos más coyunturales y más estructurales, ¿no? Y yo creo que esto sería una gran riqueza para tu trabajo, que de alguna manera, bueno, sí lo haces, pero yo creo que habría que todavía enfatizar más eso. Y finalmente, en este mismo trabajo y en muchos otros trabajos que yo he hecho, resalto el ingrediente político que está presente en la educación. Es decir, para mí no podemos entender cómo funciona el sistema educativo y sus diferentes modalidades, niveles, etcétera, etcétera, si no consideramos el ingrediente político. No exclusivamente el sindical, que ese es uno muy importante, sino en general las relaciones que se dan entre los diferentes sujetos, sujetas, y esto pues es ir tejiendo también esta parte política de los procesos, ¿no? Y en eso, bueno, yo te digo, he trabajado mucho desde que hice mi primer trabajo ya muy etnográfico en la Escuela Nacional de Maestros, que fue mi tesis de maestría. Allí fue donde yo descubrí que verdaderamente el ingrediente político es muy importante, ¿no? Bueno, pues yo me quedo con eso y me encantó tu trabajo y ojalá que pues le sigas trabajando mucho por ahí porque es una beta muy interesante y muy importante a seguir. Gracias. Gracias a ti, Beatriz. A ver, ¿quién más de nuestro público quisiera hablar? ¿Manos o voces? Yo en el mientras se animen, yo diría algo sobre también la manera de abordar las trayectorias laborales. Y como que percibo, me encantó esta nueva, para mí es nuevo, en lugar de tener un enfoque cronológico para ver la trayectoria laboral, hablas de nudos temáticos como una forma de integrar el material y también
pues con estos nudos o temas particulares vas construyendo y mostrando la complejidad en diferentes planos. Entonces eso resuelve algunas situaciones del enfoque biográfico. Pero entonces está la tensión entre el nudo temático y la trayectoria, porque aquí trayectoria está, no creo que, o no sé si piensas abordar toda la trayectoria. Vemos en el caso de esta maestra Nancy, que se llama Nancy, bueno, es el seudónimo, 15 años de servicio, ¿no? Y estás hablando, hay que también distinguir entre dos trayectorias, pero se está hablando como genéricamente, ¿no? Porque en realidad son estos nudos temáticos lo que nos va a dar mayor, ya no se interesa tanto por las etapas, sino por justamente estos sentidos más subjetivos a la vez que estructurales, porque no lo podemos evitar, pero lo político, lo ético, lo personal, porque ahí también está la subjetividad, aunque todavía no están las narrativas como para mostrar esa subjetividad de cada caso, pero como dices, está en proceso. Entonces mi comentario sería distinguir muy bien lo que es la ponencia, lo que sería una publicación en el libro que vamos a armar de toda esta serie de fechas y sesiones del seminario, y lo que tienes por adelante, que es pues un par de años, supongo, para tu investigación. Y entonces sí hay que definir muy bien esos. O sea, tú los estás definiendo un poco inductivamente con el bagaje de tu tesis que te da muchos contextos y mucha estructura, pues mucha discusión de cómo es el sistema educativo. Entonces pienso que tienes que definir muy bien los temas precisamente que vas a abordar en los nudos, ¿no? Más que contemplar una trayectoria laboral, tal vez se me ocurre, por la importancia que dio Erika a la decisión de la ENRUVA a los primeros años de trabajo docente, tal vez si limitas un poco en esta parte, puedes profundizar más en esa transición. Y así jalas también más esa cuestión política que es tan fuerte en tu tesis, ¿no? Se me ocurre. Entonces ya no sería trayectoria laboral para toda la investigación, pero para este aporte es pues también historia de vida queda grande, ¿no? Pero hay que ver cuál sería ese corte del objeto para esta ponencia. Sugerencia. Muchas gracias. Felicitaciones, Belia. Me encanta tu trabajo y son 30 cuartillas ya que tienes y falta todavía esto más desarrollo de los nudos, ¿no? Está súper bien. Gracias. ¿Alguien más? A ver, Belia, ¿te gustaría algún tipo de comentario? Sí, hay muchas cosas, muchas cosas que decir, tal vez otros 30 minutos, pero no tenemos el tiempo. Pues más bien muchas gracias, ¿no? Como agradecer mucho tanto los comentarios de Erika como los de Dalia, son muy, muy enriquecedores. Y creo que es importante justo cuando uno hace investigaciones hacer como estas pausas, ¿no? De entregar lo que uno está haciendo a otros ojos que no conocen para tener esa otra perspectiva, porque a veces uno cae como en las mismas cosas, redondeando, y más bien la idea es como ir
pues abriendo vetas y explorando, ¿no? Entonces, sí hay muchas preguntas y muchos comentarios, pero tal vez empezaría por esto último que dice Susan, que creo que es un comentario, pero también es una solución a lo más apremiante, que sería como este documento que estoy presentando en este seminario tiene un objetivo muy particular, que es el que acabas de decir, ¿no? Como tener publicaciones específicas de reflexión de un seminario que se propuso colocar como como eje articulador o transversal de todas las investigaciones el enfoque biográfico narrativo, ¿no? O sea, como eso fue un poco como la centralidad de este segunda versión del seminario. Y en ese sentido, creo que puedo responder un poco con este punto de que efectivamente la investigación más macro, que es como desde donde se está desprendiendo lo que presenté hoy, lo que se está proponiendo es tanto combinar las trayectorias, ¿no? Como las historias de vida de estas maestras en el aspecto específico de su inserción después de egresar a su inserción a sus primeros trabajos y después hasta donde tengan de experiencia docente, desde un enfoque biográfico, como decía, pero también complementando con un enfoque etnográfico, que es justamente la segunda parte de la investigación, que va a ser, bueno, después de que se hizo un acercamiento desde lo que ellas cuentan de qué pasó después de que egresaron de esta institución hasta donde están ahora, sea 1 año y medio, sea casi 30 años. La idea ahora es dar un seguimiento, o lo que se viene después es dar un seguimiento con ellas en sus centros de trabajo. Y en sus centros de trabajo, que puede ser una primaria, escuela primaria en cualquier comunidad donde se encuentren ahora, pero también otro tipo de modalidades por las cuales han transitado, y en eso hay diversidad, ¿no? Y eso también nos habla como del trabajo docente tan diverso que existe en educación primaria, ¿no? Entonces, creo que es como esa otra patita, digamos, de metodológica es lo que está faltando, y creo que justo permitiría o va a permitir o me va a obligar y me va a jalar cuando haga ese trabajo etnográfico, entrevistas, es el componente pedagógico y de la práctica docente, justo, ¿no? Porque a lo que se enfrentan es de primera instancia a su grupo, ¿no? Y un poco esto que comentaba Erika y comentaba también Dalia, de bueno, es que el ejercicio docente y la práctica y este conocimiento pedagógico, claro que es central en esta etapa, ¿no? De su configuración identitaria, pero en la construcción del propio trabajo, ¿no? Y entonces me parece que está como latente un poco en las trayectorias, pero va a ser central cuando sea el acompañamiento más etnográfico de qué hacen en términos ya muy concretos tales maestras, ¿no? Entonces, pero justo la atención que entra es, bueno, para esta primera entrega tendría que concentrarse en algo muy particular y recortado, haciendo como esta pequeña elección de, bueno, es un trabajo más amplio que tendrá su producto final después de otros 2 años, ¿no? O sea, que ya implica más tiempo, pero más bien en este primer corte podría ser muy interesante eso, Susan, que dices, bueno, centrarnos en la inserción a la docencia. Hay trayectorias diferentes, con años diferentes, momentos diferentes y condiciones diferenciadas, que es lo que decía también Dalia, ¿no? De, bueno, eso es lo rico, ¿no? De mirar cómo se habla de inserción a la docencia, maestras nobles y trabajo docente, pero con diferencias, ¿no? Pero solamente centrado a la inserción a los primeros años. ¿Qué implicó, no? Eso creo que podría ser una salida, basarse en el enfoque biográfico narrativo, pero no necesariamente en toda la trayectoria, porque en efecto, cuando yo me enfrenté a reconstruir la trayectoria de 15 años, que son de las maestras intermedios, pensemos en las que van después más de 20 años, dije, híjole, es muchísima información que no puedo concentrarla y que justamente faltaría estas otras fuentes que por ahí también me mencionaron, no sé si Erika, de bueno, por una parte está la entrevista, ¿no? Como la entrevista a profundidad, pero también está como más la reconstrucción a partir de aspectos más o como fuentes más bien escritas del magisterio, o el trabajo etnográfico ya en las aulas con las maestras, ¿no? Como
justo estas otras fuentes, cómo alimentan también para dar esta otra perspectiva más compleja, ¿no? Bueno, esto creo que resuelve un poco un par de preguntas que me mencionaron y siento que sí, no es algo que no está tan claro ahorita como este aspecto más pedagógico, pero cuando se haga el acompañamiento, yo siento que es algo que va a estar, porque justamente cuando me comentan las maestras de cómo les va ahorita el elemento pedagógico y de qué pasa en la aula y cómo resuelven como cosas muy específicas como esto que mencionaba Dalia de enseñar a leer y escribir y otros elementos, pues es un elemento fundamental, ¿no? Sobre este punto que me mencionaba Oresta, sobre lo político, bueno, me llamó la atención lo de lo político y ahí sí quisiera mencionar justo un elemento que estoy encontrando es que haciendo la comparación de la postura y la formación política que se tiene en la institución en la que fueron formadas y la particularidad de esa institución, cuando entran al magisterio se enfrentan a otro tipo de posicionamientos políticos e identidades que ya no es la FECSUM que mencionaba por ahí Oresta, que es la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas en México, que es de estudiantes, sino al magisterio, al sindicato magisterial. Y eso es totalmente otra cosa. Y justo las identidades más politizadas a veces se desvanecen frente a esa otra estructura. Y en ese sentido, Oresta, lo que yo estoy planteando y que todavía no lo resuelvo en términos teóricos, así como con autores específicos, pero sí lo tengo como pensado, es como pensar en una participación o en pensar en lo político, no desde la participación sindical, ¿no? Sino desde el trabajo que realizan como una perspectiva también de política, ¿no? O sea, que una postura política de pensar el trabajo, el compromiso con la comunidad, el compromiso con su labor, el formarse y capacitarse y buscar otros cursos o otras herramientas para poder tener un compromiso más de como lo político desde lo cotidiano, pues, ¿no? Porque en muchos casos lo político sindical y este posicionamiento que tenían súper marcado como estudiantes choca con lo que se encuentran en el sindicato magisterial, ¿no? Por las propias experiencias que tienen, que son efectivamente, como dice Oresta, pues una estructura sindical, pues muy patriarcal, como muchas otras estructuras, ¿no? En general, ¿no? Y más de representación político-sindical, pero que entonces ellas se retraen de esa participación, pero tienen otro tipo de participación, como más cotidiana, que también tendría que mirarse como política, ¿no? Con un componente altamente político, que tal vez no implica tener un cargo, ¿no? En la estructura del magisterio, pero sí implica el compromiso con una comunidad de trabajo, ¿no? O con las personas, o con las y los niños, ¿no? Entonces, por ahí estoy tratando de trabajarlo como un componente más de vida, lo político desde la vida cotidiana, o un componente más eso, ¿no? Como desde lo cotidiano, pero sin dejar lado esto que mencionaban de la estructura magisterial, que justamente las experiencias de las maestras y lo que viven también da cuenta de cómo está configurada esta estructura. Y efectivamente lo que mencionaba Dalia de por qué la maestra va y tiene 2 documentos y como estas como cuestiones muy particulares es algo que tendrá que irse desmenuzando. Hay una trayectoria que obviamente no está acá, pero es de una de las egresadas que en ese año de espera, ella está en el movimiento de una organización de egresados aquí en Oaxaca para la lucha de su plaza en el año, ¿no? Y ella lo que vive no es esto, lo que vivió Daniela, que es estar en CONAF y tratar de buscar recursos, sino estar en el movimiento aquí en Oaxaca ese año de espera. Y entonces esa trayectoria me permite hablar de esa otra parte del sindicato que se da a partir del 2014, 2015, que por ahí en el documento solamente lo menciono, que fue la desaparición del IEPO en ese momento y lo que implicó en términos de política nacional y cómo se configura en Oaxaca. Pero claro que esa trayectoria o ese tema se va a abordar con una trayectoria que justamente vive ese proceso, cosa que no vivió otra, y que eso implica pues un poco la selección que se hizo de esas 11 o 10 maestras, ¿no? Como justo la posibilidad de mirar diferencias en esa particularidad que era que fueran egresadas de esta institución y que estuvieran en el magisterio oaxaqueño, ¿no? Que son como las 2 cosas que comparten, pero que evidentemente
la diferencia y lo rico va a ser la diferencia de cada uno de estos perfiles, ¿no? Entonces, pues sí, por ahí, o sea, creo que justo como estuve escribiendo el texto pensando en esa investigación más macro, hay cosas como que se quedan un poco como vacías, ¿no? Y más bien creo que la estrategia para lo que vamos a presentar en este seminario va a ser cómo acotar, ¿no? De ese gran proyecto general que tendrá su producto final, más bien un pedacito, cómo puede dar luz a estos otros elementos que ya me mencionaban, que por ejemplo podría ser lo que ya mencionaron, que es el proceso liminal de inserción, y que efectivamente, como dice Dalia, hay muy poco sobre cómo son los primeros años. Hay muy poco sobre cómo son los primeros años de los maestros y hay muy poco sobre las diferentes formaciones que tienen. Cuando se habla, yo encontré muchas investigaciones sobre el magisterio, pero se desdibujaba la formación previa que tenían, como si todas las normales fueran iguales, ¿no? Cuando finalmente la apuesta de una de la investigación doctoral es que esta formación específica de estas instituciones sí son diferenciadas, sí es diferente, ¿no? Y qué implicación tendrá ahora después ya como en su trabajo docente en específico. Entonces, por ahí más o menos lo estoy pensando. Y sobre la desigualdad, pues, de género, un poco la idea, pues sí, es un poco verlo desde la parte estructural, pero también desde la parte experiencial. Y como desde esta otra, dos betas, ¿no? ¿Qué posibilitó? ¿Cuáles son las particularidades que experimentan las maestras en tanto mujeres? Pero también un poco por ahí mencioné, pero no está tan desarrollado, no solo como mujeres, sino como desde este enfoque más de intersección, ¿no? O sea, no solo implica que sean mujeres, pero también el ser mujeres, como mencionaba Dalia, no va a ser lo mismo una maestra que viene de un contexto con padres del magisterio, maestros y maestras, a una que es la primera profesionista mujer en su familia, por ejemplo, ¿no? O sea, como justo un poco lo que intento jalar con esto del enfoque interseccional es sí ver las desigualdades de género, pero también otro tipo de opresiones o sistemas de opresión que se articulan, ¿no? No sé, al final veamos si funciona, ¿no? Porque es algo que estoy pensando apenas, pero que justo en las trayectorias me pregunto por esa amplitud de otras opresiones porque sale también a relucir, ¿no? Entonces, por ahí lo voy a mirar como de la parte más de la estructura del propio sindicato como tal, pero también a nivel más de subjetividades, ¿no? Y ahí sí retomar lo que sí históricamente, como dice Oresta, pues ya se ha trabajado, pero ahora más bien como ya desde sujetas en el presente y lo que han estado experimentando desde las trayectorias, pero también desde lo que yo pueda hacer en seguimiento a sus centros, a sus diferentes centros de trabajo y cómo lo van viviendo, sí como una desigualdad, pero también pues desde la agencia que ellas pueden tener en función, ¿no? de sus espacios, ¿no? Como también pues estos significados que le otorgan a lo que van viviendo, ¿no? Entonces, por ahí más o menos lo estoy pensando y por ahí había una pregunta que decía sobre lo de cómo se enfrentan a las escuelas de educación indígena y multigrado, atención a multigrado, y claro que, bueno, sobre justo en el campo de educación en territorios rurales, un aspecto muy analizado es la escuela multigrado, ¿no? O sea que justo muchas de las maestras llegan a escuelas de organización completa, como algunas que he presentado, pero muchas otras después en su paso se enfrentan a escuelas bidocentes, tridocentes e incluso a unitarias, en donde ellas son todo, ¿no? Directoras, maestras, están solas, ¿no? Las maestras de todos los grados. Entonces, sí es un elemento que está presente y junto con la diversidad lingüística, étnica, cultural y estos otros elementos. Y hablando esto que mencionaba Erika, ahorita que sacamos este tema de las tensiones entre lo rural y lo étnico, sí, o sea, es algo que desde la tesis doctoral estaba como en los comentarios del comité y de varias otras investigadoras desde una lupa que hacían estudios más desde los estudios étnicos y evidentemente tiene que ver con el contexto oaxaqueño que todavía no lo he resuelto, Erika, pero que un poco creo que
La apuesta puede ser poner en articulación, en discusión, en diálogo, pues todos estos estudios de lo étnico con los estudios de lo rural, ¿no? Que también a mí me sirvió entrar a este otro campo que les menciono de la educación en territorios rurales, porque veo que a veces están estudiando casi los mismos contextos, pero desde perspectivas diferentes. Y entonces creo que el reto es cómo articulamos, ¿no? Las discusiones y los diálogos para analizar contextos tan complejos como el de Oaxaca, ¿no? Como que es imposible no hablar de lo étnico, pero tampoco de lo rural. Y entonces como el mismo contexto, las mismas trayectorias, lo que pasa en las comunidades de las maestras, pues lo sale. Analíticamente, cómo lo agarramos y lo analizamos, pues es un poco lo que el trabajo que tengo para el análisis, ¿no? Pero sí está contemplado porque evidentemente está saliendo, o sea, como en la trayectoria de Daniela, ¿no? O sea, es que ella me dice, es que me enfrenté a esto y no es la única, ¿no? Comunidades zapotecas, comunidades chatinas en el Papaloapan y mixtecas, ¿no? O sea, justo ahí está el componente. Entonces, un poco el reto es cómo después, ya con el mismo contexto me va a permitir o me va a obligar, por decirlo, ¿no? A tratar de articular teóricamente estos dos campos que han sido analizados de manera separada, ¿no? Que tendrá sus motivos de por qué ha sido separado, pero un poco la realidad nos está diciendo que todo está articulado y revuelto y que hay contextos en donde implica más allá de hacer un corte, ¿no? Sino que más bien es cómo miramos como decías, las diversidades de diversidades, no solo estos otros elementos, sino muchos otros, migración y muchos otros a los que se están enfrentando precisamente las maestras. Y para finalizar, esto que me decía Dalia, no lo había pensado así, pero creo que hacer estos cortes temporales, ¿no? Que los menciono aquí nada más en la presentación, justo van a permitir mirar estos procesos de política pública diferenciada, ¿no? Los propios contextos, las condiciones, lo del sindicato, ¿no? O sea, el propio movimiento magisterial, cuáles son los giros que ha dado en Oaxaca, ¿no? Y eso cómo se vive ya desde el trabajo docente de las maestras, ¿no? O sea, como un poco decía, por eso es el lado como más cotidiano, pero el lado más estructurante, ¿no? Que mirar lo cotidiano nos permite saltarnos y alumbrar los aspectos estructurales, ¿no? Entonces, estos años, ¿no? Estos 3 cortes temporales sí son muy diferentes, por ejemplo, en las que a partir del 2014 empiezan a tener ese año de espera versus a las que no lo tuvieron antes, ¿no? Del 2014. El mismo movimiento de egresados no existía, obviamente, antes del 2014, entonces no lo viven las maestras que egresaron antes de ese año, cosa que sí están con las nuevas generaciones, ¿no? Pues creo que sería todo porque ya nos pasamos de la hora, pero un poco tratando como de responder y más bien, pues, si está la posibilidad de seguir dialogando con las personas sobre esta, Erika, los compañeros de acá, pues va a ser como muy bien recibido porque es que sí ayuda precisamente a hacer esos cortes, ¿no? De alguien que está como investigando y pararnos y poder escuchar que mira, justo lo que va a hacer es alimentar y hacer estas redirecciones y sí, como incorporaciones, pensando también en lo del trabajo docente que no lo había, como trabajo, ¿no? Con lo que me mencionabas, Erika, no lo había pensado, pero sí había encontrado análisis de los estudios del trabajo, ¿no? Como concepto más allá específicamente del trabajo docente, del trabajo y los estudios laborales, también creo que podrían dar elementos si estoy tomando como una categoría. Pero bueno, eso ya será mi chamba. Y pues más bien muchas gracias por los comentarios, la escucha y pues esperamos poder seguir en contacto para seguir dialogando. Pues muy, muy bien. Una sesión muy interesante. Muchas gracias, Dalia, Erika y obviamente Belia. Sí, tienes tu trabajo, qué bueno que tienes un par de años, ¿no? Es fascinante lo que estás abordando. Bien, pues hasta pronto. Bueno, Cuídense Hasta pronto, mucho. buenas tardes. Nos Gracias, vemos. adiós.